Buenos días y muchísimo gusto en volverme a encontrar con vosotros después del paréntesis de verano. Espero que en este tiempo, aparte del descanso y el encuentro familiar, hayáis podido tener también espacios para el silencio, silencio en medio de la vida, silencio en sentarse a solas, silencio escuchando el murmullo que siempre está ahí. Quiero principio de curso haceros una propuesta especial de continuar en nuestro camino, y en esta propuesta tiene un esquema doble. Por un lado, el comienzo de un nuevo ciclo que introduciré en una charla siguiente. El ciclo lo llamo Lo Divino Despojado y hablaré de ello. Y luego otra ciclo en paralelo, más en el ámbito de la práctica, de los elementos concretos de la práctica del Zen, dirigido fundamentalmente a tono de introducción al Zen para todos aquellos que o bien queráis introduciros en la práctica o bien, habiéndolo hecho, queráis refrescar un poco las bases fundamentales de cómo y por qué practicamos, ¿no? Y a esto voy a dedicar esta charla de introducción al Zen. Os presento un pequeño regalo que encontraréis en la dirección de web que aparece en la pantalla, sobre el librito que escribí hace unos años sobre la introducción al Zen. Pretendía en este libro no hacer una introducción al uso de las muchas que existen, algunas realmente muy valiosas y a las cuales en el propio libro se hace referencia, sino con lenguaje sencillo transmitir una experiencia, transmitir los hitos del camino de una forma que sea comprensible en un lenguaje actualizado. Como sabéis, pertenezco a una línea de Zen que ha intentado realizar el encuentro entre Oriente y Occidente, haciendo una propuesta para la mujer y para el hombre moderno sobre la práctica del silencio. Y bueno, este libro hay que embarcarlo también en esa propuesta global de la cual mi maestro Virgil Jagger es fundador. Y quiero empezar esta introducción al Zen, tal como el libro empieza, con el punto de partida. ¿Por qué los practicantes en un determinado momento dimos el paso a un proceso de práctica de silencio? ¿Es un poco un cambio por motivos religiosos o motivos ideológicos? ¿Es por seguir una costumbre de las culturas que vienen de Oriente? ¿Es por la combinación de prácticas del tipo de incluir entre las prácticas que nos hacen modernos el yoga, el tai chi o la meditación? No. Si todo va de modismos o de cambiar de chaqueta, más vale no moverse. De hecho, es mi experiencia que yo redescubrí el sentido más profundo
de la cultura que viene del profeta de Nazaret a través de mi propia práctica del silencio. Pero tuve que hacer crisis con esa cultura antes. Y ese es el punto de partida realmente. Es una sensación que aparece en la vida de casi todo el mundo, unas veces escuchada o no, de encrucijada, de insatisfacción, incluso de previsiblemente vacío. Una sensación de que algo falta. No puede pasarse a lo mejor toda la vida no escuchando esto, no mostrando eh, pues esa sensación o no reconociendo que mi vida no está completa. Esa sensación de que algo falta o quizás esa percepción de vacío en algún momento en el cual me quedo a solas o donde reduzco el ruido mental que me aturde y que me da contenido a mi vida cada día. Se siente como si algo no estuviese yendo bien del todo. A veces tenemos bueno, una estructura familiar estable, un trabajo que nos permite vivir en condiciones adecuadas, un hogar, una casa, unos amigos, algo similar a esa expresión novelada que aparece en el libro que le ocurría a Carmela. Y sin embargo, en determinado momento se siente un vértigo, se siente una sensación de que algo va a pasar o de que algo no está. Son llamadas desde el fondo de la existencia. Pueden ser diferentes para diferentes personas. Puede ser que esa sensación de que algo falta no se perciba. Pero ocurre un cambio vital. Puede ser un divorcio, una enfermedad, una pérdida del padre o de la madre. La enfermedad no necesariamente tiene que ser un cáncer o algo que me cuestione totalmente la vida. A veces simplemente es la sensación de finitud, de limitación, o la asunción en un determinado momento de que me he hecho mayor. ¿Y cómo ha sido esto? O a veces incluso cuestiones muy positivas en la vida como el nacimiento de un hijo. Esas encrucijadas nos llaman a dirigir nuestra atención hacia algo esencial que está apareciendo, que está pasando y que quizás estoy perdiendo la cuenta de ello. A veces en la mitad del verano, es posible que alguno de vosotros hayáis sentido eso, caminando en el campo o cambiando la rutina de la vida, pues aparece esa sensación. De hecho, hay gente que no se siente muy cómoda en verano precisamente por la alteración de unas rutinas que parece que dan seguridad. La hora en que empiezo a trabajar, la hora en que termino, lo que hago al llegar a casa, lo que hago el fin de semana. Parece que eso se transforma en el verano y se transforma a veces para un descanso, para bien. Y si no existe esa flexibilidad en el carácter, esto aparece como una pequeña crisis y no se percibe bien. Son como murmullos. A veces no solo murmullos, sino como gritos
puede ocurrir una crisis general de la existencia. Esto pasó conmigo y pasa con todos aquellos que tienen una pérdida de la persona más querida o que tienen una enfermedad muy grave o que se produce una crisis social, pérdida de trabajo, pérdida de identidad, de algo que tú te has encontrado, te has encasillado en una estructura de comportamiento y de relación social y de pronto eso entra totalmente en crisis y no sabes por qué está pasando. Todos, de alguna manera u otra, tenemos a lo largo de nuestra existencia una crisis o varias crisis. Es clásica hablar de la crisis de la adolescencia a la madurez o del paso de una situación donde uno no tiene responsabilidades a de pronto tener una responsabilidad de una familia o la crisis de un determinado proyecto que es importante. ¿Qué hacemos ante ello? ¿Qué hacemos ante la aparición de ese sonido que no es sonido en el trasfondo de mi existencia? De ese silencio que no termino a comprender, de la no respuesta, de ese atreverme a hacer alguna pregunta esencial, que además son preguntas que aparecen en esos momentos. Bueno, ¿de qué va esto? ¿Qué es esto que es mi vida? ¿Quién soy yo? No son preguntas filosóficas. Si aparecen como preguntas filosóficas, inmediatamente hay unas respuestas, o religiosas incluso. Y de hecho esta es un poco el caparazón en el cual nos vamos a envolver como primera reacción de defensa ante la aparición de este sinsentido que significa una crisis. Tendemos a tamponarlo, tendemos a colocar delante las respuestas que hemos aprendido. Esto es normal, es la evolución de la vida. No, esto es la voluntad de Dios, tengo que aceptarla. Eso son tonterías. Volvamos un poco al ritmo que nos toca y ya veremos cómo se resuelve. Sí, efectivamente he tenido un bache en mi vida, pero voy a superarlo. O en el caso de una pérdida del ser querido, bueno, pues busco a alguien que lo sustituya. Y trajinamos, negociamos con nuestra existencia de esta forma. A veces incluso, si la crisis es algo que no soportamos bien, intentamos taponarlo con una droga física o no física, con encerrarnos en una actividad que nos consume interiormente o tomando alcohol o tomando otras drogas como forma de tamponar un dolor, una angustia, una ansiedad que está en ese trasfondo. A veces nuestro orgullo no nos permite reconocer que no tenemos respuesta, que estamos en un vacío donde no controlamos la situación, porque la palabra control forma parte esencial de nuestro esquema de conciencia. Y mientras controlemos el espacio, controlemos la situación, tengamos poder sobre la situación, no nos sentiremos que algo está cayéndose. Pero uno de los elementos principales
que se atribuyen en una crisis o en una encrucijada es la pérdida de control, el no conseguir manejar la situación. Y eso nos desestabiliza. No queremos aceptar la pérdida de control. Tenemos que buscar artilugios para no perder el control. De hecho, podría yo decir que la mayor parte de la experiencia humana es la búsqueda de esquemas, la búsqueda de actitudes que nos permitan mantener seguridad. Quizás no control del todo, pero sí al menos seguridad en el marco de lo que hacemos, de lo que sentimos, de lo que creemos, de lo que somos o de lo que creemos ser. Por lo tanto, ante una situación de este tipo, tenemos básicamente dos alternativas. Una alternativa de negación, de que no hay nada esencial que se esté rompiendo, no hay que cambiar de ruta, y en ese sentido pues, se buscan alternativas, se modula nuestras creencias, se modula nuestras acciones, nuestras actitudes, se buscan sustitutos, se tampona la herida y se sigue para adelante con otro ciclo de vida, otra forma de plantear el tema, o se acepta y se mira de frente el vacío que aparece en esa crisis. Si se acepta eso, lo primero que hacemos es salir en búsqueda. Y ese esquema de salir en búsqueda es precisamente el punto de partida. O sea que como consecuencia podríamos decir que aquellos de vosotros o de vosotras que estéis sostenidos en cambios que no suponen un punto de salida, repito, si alguno de vosotros os acercáis al Zen, porque es una moda, como sustituto de la pérdida de una actitud religiosa, como complemento de un esquema de vida que tenéis organizado, previsiblemente encontraréis, más pronto que tarde, que el Zen plantea una interpelación, unas exigencias que os hacen echar un poquito en marcha atrás. Porque un elemento que más y que menos aparece, quiero decir que antes o después, en mayor cantidad o en menor cantidad, va apareciendo a lo largo de la práctica de esta forma de hacer silencio, es poner en tela de juicio una parte importante del esquema de eso que se ha venido a llamar conciencia egocentrada. Y me vais a permitir, entre paréntesis, plantear el esquema de a qué me refiero en esto. Es el esquema de la evolución de la conciencia. He repetido muchas veces en mis charlas que existió un salto tremendo en la evolución de la conciencia cuando el homínido se hizo consciente de sí mismo. Aparentemente su conciencia fue asumida como la existencia de un sujeto individual separado, único y responsable que se sabe a sí mismo y adquiere conciencia propia
vinculada con deseos, vinculada con necesidades, y de ahí surge la creación del yo, la creación del ego. Pues bien, en ese punto de partida, en esa pérdida de control a la cual me estoy refiriendo, esto se pone en crisis, antes o después. Por eso la pregunta de ¿quién soy yo o de qué va esto? Tiene pertinencia aquí. No tendría sentido hacerse esta pregunta si la respuesta está clara y está asumida. Es sólo cuando entra en crisis, cuando esto empieza a manejarse. Y lo importante es poder aceptar que no sé la respuesta. O que no sé la respuesta desde el esquema que he utilizado hasta ahora, que es el esquema de este ser propio reflexivo que busca respuestas y que inventa mitos y que desarrolla interpretaciones de la vida y por lo tanto implica una pérdida de control esencial. Y uno acepta esta pérdida de control. Y uno acepta por primera vez el límite. Aceptar el límite es aceptar la humildad existencial. Y acepta no volver a engañarse más, no volver a tomar sustitutos. Acepta salir del camino trazado e ir por caminos que no se conocen. Y en ese sentido, no se reviste los nuevos caminos, las nuevas prácticas de los esquemas antiguos como sustitutos, como cambio de traje o de chaqueta de lo que hago. Surgen preguntas, sobre todo preguntas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De qué va? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el significado? Y esas preguntas sin respuesta originan una bola de duda, una incertidumbre, que es la que manejamos en el silencio. Es la apertura a la incertidumbre, el inicio de la práctica. Es aceptar entrar por camino no conocido. Es lo que el místico anónimo del medievo en Europa, cuando escribió La nube del no saber, expresaba: la aceptación de la oscuridad, la aceptación de no comprender, la renuncia a las respuestas hechas, a las justificaciones, entrar por un lugar no conocido y avanzar por caminos no transitados. Poner ojos nuevos, o como diría el maestro de Nazaret, volver a nacer desde el espíritu. Pero para volver a nacer desde el espíritu hay un proceso de destrucción que en otra charla, en la siguiente charla, hablaremos más profundamente. Es venir a quedarse quieto. Quedarse quieto, ¿para qué? Para escuchar. Si hay algo que te ha llevado a esa sensación de pérdida, a ese vacío, a esa no comprensión, habrá que pararse y escuchar. Pues este pararse y escuchar es la esencia de la práctica. No quiero avanzar hoy más en esto, valga esto como la introducción. Como veis, no pretendo dar una explicación
de categorías, que es el Zen, cómo se percibe el Zen históricamente, qué tradiciones son, cuáles son los elementos instrumentales de la práctica, sino más bien un recorrido experiencial, un recorrido más íntimo, porque lo otro lo encontráis por todas partes, cómo uno debe sentarse, cómo uno debe hacer la respiración, etcétera. Yo incluso lo encontráis en el canal web, otras charlas que explican esto y que lo definen, pero prefiero hacer el recorrido contigo, como si esto lo fuéramos sintiendo conjuntamente. Cuando tú llamas a la puerta de, ¿de qué va esto de esa práctica? Es porque hay algo que resuena en tu interior que no está respondido. Y creo que te he mostrado los 3 o 4 parámetros que aquí son importantes a la hora de plantear este esquema. Que tengas buen día.